Paz de Cristo, Dios les bendiga. En esta hermosa mañana vamos a aprender el significado del afán. Sabemos de antemano que los que hemos leído la palabra del Señor, en muchos versículos el Señor enfatiza que no estemos afanados, que no estemos afanosos. Vamos a ver la palabra de Dios, que es inmutable, sin importar cuáles sean las circunstancias. Así que nosotros los creyentes debemos tomar todo lo que está en la Biblia, seguir la dirección de Dios para ayudarnos a no estar afanosos. Esta palabra es griega, merinao, de merizo, que significa distracción, preocupación, ansiedad, tensión, presión. Fíjense todo lo que encierra una simple palabra: afán. Distracción, preocupación, ansiedad, tensión, presión. Por eso el Señor enfatiza mucho en decirnos que no estemos afanados, que no estemos metidos en ese círculo, que salgamos de ahí. La palabra nos insista a que no vivamos de esa manera, pero a veces es imposible porque nos esforzamos a no estar afanosos, pero no lo logramos. En totalidad no lo logramos. Siempre hay algo que vamos a estar allí preocupados, ansiosos. Hay mucha tensión, preocupación. Tratamos de instruirnos con la palabra, pero luego, a través de las circunstancias que pasamos durante el día, nos vuelven a regresar otra vez al afán. Solo con ayuda de Dios podemos nosotros salir de ese afán, salir de ese círculo, porque mientras estás en ese círculo del afán, no encuentras salida. Te encuentras en una situación de desespero, en una situación en que no estás en paz contigo mismo. Mire todo lo que roba el afán: la paz, la creencia en Dios, la esperanza, la fe. Todo esto te lo apaga cuando estás afanado, porque estás enfocado en la situación, en la circunstancia del momento que estás pasando y que pues no encuentras la salida. No encuentras. Entonces, en ese momento pides al Señor, pero estás tan afanado, tu mente está tan bloqueada, metida en esa situación que clamas, pero no lo haces con esperanza, con fe, creyendo que el Señor te va a suplir, el Señor va a tomar el control de esa situación. En ese momento no te enfocas. El enfoque también de la oración también no es plena, porque estás más enfocado en las circunstancias, en la situación, en el afán. La palabra del Señor siempre nos incita a no estar afanosos, para que nosotros estemos en paz y dejando nuestras cargas al Señor, nuestros afanes, todas estas circunstancias, para que todo esto se quite de nosotros y podamos descansar en la palabra del Señor. En Filipenses 4:6 dice la bendita palabra, dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren, esta es el comportamiento que nosotros debemos tener cuando estamos en medio de esta situación. Cuando el afán llega a tu vida, hacer el afán a un lado y meterte en serio en oración y rogar al Señor que quite esta carga de ti con acción de gracias, y dale gracias para que el Señor vea que tú estás depositando toda tu fe y tu confianza en Él. Porque al dar gracias con anticipación, tú le estás diciendo al Señor que tú sabes que Él va a solucionar las cosas. Empezando por tus emociones, sentimientos, que todos están encontrados por esta situación. No hay paz, no hay tranquilidad, se te va el sueño, no hay descanso. Y estás como si fueras una grabadora, repitiendo tu mente, repitiendo lo mismo y tratando de buscar solución, pero no la encuentras. Y si la encuentras, lo haces pensando que es la mejor situación, pero por el momento está bien, pero luego te viene algo peor. Entonces, antes de que tomes alguna decisión, dobla rodillas y pídele al Señor que Él sea el que tome el control y que solucione eso que para ti es un gigante, es un Goliat, que solamente el Señor lo puede derribar. Entonces, debemos dar gracias con anticipación y clamar, pero clamar creyendo y dejando tus cargas ahí. No te levantes y te las vuelvas a llevar y sigues otra vez afanado. Déjalas al Señor y confía y espera para que veas la manifestación de Dios en esa situación. Y que tú seas un testimonio y des gloria y honra, porque no te calles lo que el Señor hace. Háblalo, porque eso le servirá a otras personas que están débiles en la fe, para que su fe empiece a crecer y su cercanía al Señor sea más de continuo, más búsqueda. Todos los testimonios que nosotros tenemos de todos los milagros que el Señor hace en nuestras vidas son para edificación de la iglesia, no para vanagloriarnos de que el Señor a mí me escucha y Él me ayudó y Él me hizo este gran milagro. No. La humildad antes que todo. Y por amor comparte este testimonio, con amor, para que aquel incrédulo crea, no para que te des al aires de grandeza, no, sino para que él empiece a caminar y creer en Dios. Recordemos que todas las personas que no conocen de Dios, ellos tienen otras creencias en las cuales ellos pues claman. Entonces nosotros, nuestra obligación, nuestro propósito aquí en la vida es hablarles de Cristo, pero con humildad, con amor, y que ellos entiendan que nuestro Dios está vivo y nos escucha y atiende a nuestro clamor, y que en muchos el Señor nos ha dado el privilegio de poder escuchar su voz, de discernir la voz de Él y la del enemigo, de discernir la voz del Espíritu Santo cuando te habla, cuando te dirige, cuando te enseña, te aconseja. Pero no le hables a otras personas para que tú seas exaltado, sino para que aquella persona empiece a enamorarse del Señor
y Él empiece también a buscar. Enséñalo con humildad, con amor. Porque así como nosotros llegamos y el Señor nos aceptó con todo y nuestros defectos, nuestros pecados, eso, hacerle entender a las personas que Dios no es un juez injusto, que Dios no es un Dios que que no les va a perdonar. No, demostremos el amor de Dios para con nosotros, pero también hagámosles entender que también es fuego consumidor, para que ellos, si van a entrar a los caminos del Señor, sean firmes, se afirmen y se afirmen bien. Esa es la obligación de nosotros como creyentes, los que ya tenemos un poquito de conocimiento de la palabra, de la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo nos dice en unos versículos que él se hacía humilde y también se hacía como nada para enseñar a los bebés en Cristo. Sigamos las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Esteban, de estos grandes discípulos del Señor. En su palabra adquiremos esa riqueza, esa enseñanza para ponerla en obra, en práctica durante nuestra vida, cuando vayamos a evangelizar, cuando vayamos a hablar. Simple y sencillamente no tienes palabra del Señor porque no se te graba o no sé, con tu testimonio puedes empezar. Pero debemos trabajar para la viña del Señor, que el Señor nos encuentre trabajando. Al Señor recuerda que no le gusta la gente ociosa. Él quiere que trabajemos porque su venida ya está cerca. Entonces Él va a venir por una iglesia activa, por una iglesia que esté enseñando a los demás. Que estos afanes que llegan a tu vida por las circunstancias, sabemos de antemano que somos muy atacados. Pero que eso no nos apague de seguir haciendo la obra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Si te bofetean en una mejilla, pon la otra. Y sigue adelante, levántate, sacúdete los pies para que ese polvo sea en contra de ellos y no de ti, y para que tu paz vuelva a ti. Así dice la bendita palabra. No aceptan la palabra de Dios, está bien, sacúdete los pies y sigue adelante. Eso es lo que decía los discípulos en sus versículos. No recuerdo bien si era Pablo o era Pedro el que decía eso. Pero ellos nos enseñan cómo es que ellos lo hacían. Asimismo también hacerlos. Y cuando veamos un hermano o un no creyente afanado, turbado por las situaciones, enséñalo a orar. Enséñale a acercarse a Dios para que sus cargas sean quitadas. Preséntale la salvación de Cristo. Hazle la oración de fe, que lo confiesen con su boca, para que el Señor pueda actuar. Hazles entender que si ellos no aceptan al Señor Jesús, el Señor Jesús no puede actuar en sus vidas ni en su situación, porque ellos han rechazado a Cristo. Y como Cristo, Señor nuestro, el Padre y el Espíritu Santo, les van a ayudar si lo están rechazando su palabra. Hazles entender, pero con amor, para que ellos no estén afanados y para que todo creyente no esté afanado. Bendito sea el Señor por esta bendita palabra que Él nos ha dado, porque les digo que yo también aprendo, cada día aprendo, porque el Señor es el que pone las palabras, el Espíritu Santo es el que dirige. Entonces yo también aprendo como ustedes. Yo aprendo de lo que yo estudio para compartir. También aprendo. Siempre hay una enseñanza, algo que se guarda en mi corazón y en mi espíritu. Esta palabra es para todas las personas que en un momento,
se sienten afanosos, afanados. Paz de Cristo, Dios les bendiga y el Espíritu Santo les guíe. Amén.